Se trata, como te decía, de un lugar especial. Cada vez que pienso en él, es verdad que se me ponen los pelos de punta y lo hacen porque me parece que es uno de esos rincones del mundo en los que la autenticidad está muy presente. Es uno de esos lugares del mundo en los que la naturaleza conjuga al mismo tiempo la esencia de lo que es la tradición y el patrimonio, la cultura y desde luego esas raíces que han ido forjando la historia de un pueblo. Es uno de esos lugares en los que la tradición marinera se fusiona a la perfección con lo que es el esfuerzo, el talento y el trabajo, pero también con esas recetas que convierten su gastronomía en uno de sus grandes adalides. También es ese sitio en el que coger el coche y por las carreteras que van serpenteando las diferentes montañas y parajes naturales, bajar las ventanillas y oler profundamente, porque es la única manera de coger esa esencia, la esencia de la ría de Muros Noia, que la forman, fíjate, tan solo 5 concelios, cada uno de ellos diferente, pero al mismo tiempo, cada uno de ellos hermosos y singulares. 4 muy relacionados con el mundo del mar, 1 en el interior, pero todos ellos en los que se preservan las tradiciones de antaño que dieron y forjaron la personalidad y la esencia del pueblo que hoy te abraza cuando llegas y te muestra orgulloso lo que son. Hoy queremos viajar a Muros Noia, a descubrir la ría de Muros Noia, y lo queremos hacer de una manera especial. Lo queremos hacer contándote historias, narrándote muchas de las esencias que han hecho de este destino un lugar mágico y auténtico, porque aquí no existen grandes poblaciones ni grandes construcciones. Aquí lo que existe es un mar que lo envuelve todo. Es historia ancestral que nos marca el camino de lo que fue España. Es, además, un lugar para sentarte a la mesa, levantar una copa de vino y disfrutar de manjares que solo aquí puedes tomar, porque solo aquí las manos expertas de sus cocineros hacen y ponen en valor lo que fue, lo que es y lo que será. Para hablar de todo ello, tengo a mi lado a Javier Monge. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Contento de estar aquí, de hablar de un sitio además precioso que lo has definido muy bien y la verdad que contento y deseoso de empezar a contar historias. Vaya viaje que te has pegado, como dices tú, vaya viaje que te has pegado a la ría de Muros Noia. ¿Con qué te quedas? Así, un primer momento, un instante, venga. Con esa genuidad, es un sitio que tú bien lo has descrito, es un sitio que es tan genuino debido a eso, a que no está tan explotado, que mantiene ese aura, esa naturalidad que para mí fue de las cosas que más me sorprendió sin lugar a dudas. También nos acompaña esta tarde en esta tertulia que vamos a iniciar ahora, en la que vamos a desgranarte este lugar maravilloso de España, este lugar único de Galicia. Montse París es la coordinadora de Muros Noia, de Muros Vila de Agua y Sal. Montse, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ay, un poco nerviosa esperando. Buah. Esperando a que me habléis. Vamos a hablar de algo que tú personalmente amas con locura, nos lo has trasladado en ese viaje que el equipo de Miradas Viajeras ha hecho en la ruta. Todos nuestros tertulianos, todos nuestros redactores nos contaban, es una mujer fascinante, es una mujer que ama Muros Noia, pero es una mujer además que lo lleva tan interiorizado, que te va envolviendo, que te va contando historias y que te va acercando todavía mucho más a la esencia de este lugar. Vamos a comenzar preguntándote lo mismo que a Javier. Un momento y un instante para ti. Venga, un lugar especial y un instante que para ti sea único. De este viaje, dices, ¿no? Pues el momento de estar en Area Mayor, que es donde empezamos el viaje, y nos pareció fantástico empezar en un extremo de la ría para terminar en el otro. Y ese momento inicial con el lago de Xalfas, el arenal de Area Mayor y el Monte Louro, me pareció mágico, porque me parece un sitio mágico.
Es que a mí además el Monte Douro yo creo que es ese lugar en el que poder ver los amaneceres, en el que poder ver los atardeceres, ese lugar emblemático de toda la ría, desde que puedes tener una visión 360 grados de la misma y en el que hay muchas sorpresas que ir descubriendo, ¿eh? Sí, el entorno es riquísimo en cosas que contar, porque aparte del paisaje que es tan evidente y tan apabullante, ¿no? que te quedas asombrado, bueno, es un paraíso, lo contábamos cuando estábamos todos recorriendo la ría, es un paraíso para ornitólogos, por ejemplo, ¿no? El lago de Xalfas, que es un lago de agua dulce que lo crea un río y que está separado por el arenal de Area Mayor por una cordillera de arena, unas dunas, y que está coronado luego por el Monte Louro. Y ahí aparecen especies de distintas partes del mundo que en sus movimientos migratorios se ven envueltas en las tormentas del Atlántico y como es una costa muy occidental, aparecen ahí. Y es grandioso, no tanto por la cantidad, sino por la variedad de especies, que sería imposible ver aquí. No tienes que viajar para verlas, solo tienes que ir al lago de Xalfas. Oye, si os parece, vamos a iniciar un poquito este viaje que acabamos de realizar a la ría de Muros Noia. Javier, ¿por dónde empezamos? ¿Te parece Muros y Noia, esos dos municipios que son parte de los 5 concellos que forman parte de la ría? Claro, Muros y Noia, digamos que son los ejes fundamentales, son las poblaciones más grandes de esta ría y son los que para mi humilde opinión, aglutinan, ¿no? ese patrimonio, ese conjunto de arquitectura, de gótico marinero, y son los ejemplos más claros, ¿no? De cómo han mantenido la ordenación de los barrios de la antigua Edad Media, aunque hayan cambiado los edificios, pero la ordenación sigue siendo idéntica, siguen siendo callejones sinuosos, muy fresquitos, muy cerrados, y entonces te hace seguir viendo ese aura, ¿no? Ese toque, esa ordenación, ese estilo tan característico de Muros y de Noia. ¿Con qué te quedas con Muros? Con Muros me quedo con la Escolegiata de Santa María do Campo. Quizá es uno de los edificios más representativos de lo que es esta localidad. Es un edificio precioso, una joya bastante representativa de lo que es el gótico marinero, y por dentro tiene unas grandes muestras de imaginería. Y la verdad que es un edificio que ya solo entrar vas introduciéndote en el templo, y para mí es un viaje apasionante. Según vas entrando, admiras, te quedas mirando los techos, todos elementos, esos pequeños detallitos que tienen este tipo de iglesias, que la verdad que lo hacen una de las paradas obligatorias si vas a Muros. ¿Y con Noia? Noia es difícil elegir porque es una ciudad preciosa, sí, señor. Hay una cantidad ingente de pazos, de casas blasonadas, es una ciudad regia, es una ciudad que luego, si quieres, lo comentamos, es un Portus Apostoli, o sea que te puedes imaginar la cantidad de historia que tiene esa ciudad. Estoy entre dos puntos, la iglesia de San Martiño, que para mí tiene una fachada imponente, en la plaza puedes quedar con el cuello mirando hacia arriba, lo que tú quieras, y el Museo del Laudas Gremiais, sí, señor, que también es una auténtica pasada. Pero vamos, ya te digo, es una elección muy complicada. Luego hablamos de esas cuestiones, tenemos muchas cosas que contaros, pero dejadme que le pregunte a Montse París, que está con nosotros también en esta tarde de viernes, llevándonos por la ría de Muros Noia. Para ti, Montse, de Muros, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con la serpiente de la Pila. Javi, no sé si te acuerdas de la serpiente. Ciertamente, sí. Sí, que es algo que te sorprende. Bueno, es dentro de la colegiata que decía ahí Javi, ¿no? Que es una... Aunque bueno, me siento un poco injusta diciendo que me quedo solo con la colegiata, porque creo que lo que pasa es que yo trabajo más ahí y entonces me tira más, pero creo que Muros conserva también la estructura medieval, que sus calles, sus callejones, sus cuestas, toda su estructura es fantástica, porque en todos los sitios cuando llegas tú buscas el casco histórico, ¿no? Dices, bueno, ¿y aquí dónde está el casco histórico? En Muros lo bueno que tiene es que tú llegas y todo es casco histórico.
Y eso creo que es impagable, ¿no? Y entonces toda la estructura de muros debería decir, ¿no? Pero una serpiente de piedra dentro de una pila sabemos que es un elemento prácticamente único. Único, con esas características, es muy posible que sea único en el mundo. Y eso es como un recibimiento cuando entras en la ex colegiata que ya te deja pasmado. Vale, vamos hacia Noya y precisamente de este lugar, también que como nos está diciendo Javier Monge, que hoy nos acompaña con nosotros, parte del equipo de Miradas Viajeras que ha viajado hasta la ría de Muros Noya, es un lugar que tiene mucha historia ancestral, desde la que se entiende también muchas de las etapas históricas de nuestro país, pero para ti, para Monse, ¿con qué te quedas? ¿De historia, dices? No, del municipio, de lo que es de lo que representa en este caso Noya. Noya, me preguntas por Noya ahora, sí. Perdón, es que no te escuché muy bien un momento. Pues en Noya me quedo quizás con la historia de la conexión que tuvo siempre con Santiago en cuanto a los arzobispos, por ejemplo, que era como una segunda residencia de los arzobispos. Nos explicaban ese día además muy bien que ellos, cuando tenían un conflicto en la mitra de intereses políticos o lo que fuese, se refugiaban en Noya, ¿no? Y eso luego quedó plasmado en edificios civiles y religiosos. Me quedaría con esa historia, quizás. Además de Muros y de Noya, también cuentan parte de esta ría Porto do Son, Lausame y Oute. Son los 5 concellos que forman parte de la ría de Muros Noya, en la que vamos a encontrar muchísimos detalles, muchísimos secretos y muchas historias que contar, como por ejemplo, Javier, la de la carpintería. Así es, la carpintería de Ribera. Es una de las cosas que más me llamaron la atención de este municipio, en Outes, porque refleja perfectamente lo que es las esencias, el volver a las tradiciones, el conservar los oficios de siempre. Y esta carpintería en concreto, el astillero de Cibrán, está perfectamente conservada, ves utensilios, ves herramientas, todo lo que se utilizaba en el siglo XIX para construir estos barcos de madera, de la manera más artesanal, de la manera más, diría yo, noble, más tradicional, más esencial, ¿no? Porque ahora tú ves los barcos modernos, barcos de poliéster, que si se rompe la quilla tienen que cambiarla entera, cosas que eso se ha perdido. Y en la carpintería de Ribera no, la carpintería de Ribera sí que se trabaja bien, con cuidado, con mimo, y entonces esos barcos tienen personalidad propia y es una cosa que en Galicia todavía se cuentan por unas decenas, estuve investigando, quedan muy pocas, por desgracia, pero creo que es algo que el que va allí y lo va a ver va a decir que va a conocer algo, se va a quedar con ello. Y va a conocer la evolución de la sociedad, la evolución de la historia, la evolución de las tradiciones y de la familia. Oye, hablando de tradiciones, también hay otra muy importante que es el de las marisqueras. Hombre, por supuesto, el marisqueo es actividad vertebradora de la economía de la ría desde que hay registros, vamos. Es una actividad que se está trabajando mucho y creo que Monse nos puede ayudar en que se convierta en patrimonio inmaterial de la UNESCO, porque es una actividad centenaria, la de gente, familias que viven de eso, es una actividad que más simple y más tradicional no la puedes encontrar en Galicia, y yo creo que debería, y espero que quien tenga que tomar esa decisión lo haga, y cuente como el marisqueo, la actividad del marisqueo como patrimonio inmaterial. No sé, tenía la oportunidad la semana pasada de estar en Valladolid precisamente presentando un evento en el que Muros Noya era el gran protagonista. Se trasladaba la esencia de la ría de Muros Noya a toda la prensa vallisoletana, castellano-leonesa, y una de las cuestiones que hablábamos era precisamente esa autenticidad del marisqueo, de las tradiciones de la ría de Muros Noya y cómo además ha sabido todas las personas que están involucradas en esta actividad económica mantener y preservar el medio ambiente y sobre todo el cuidado a las aguas, ¿no? El tesoro que tienen precisamente con el marisco. De hecho, teníamos la oportunidad de conversar con algunos de los mariscadores jóvenes y no tanto, que tenían muy claro
que siempre devolverían al mar aquellas piezas que realmente no están aptas todavía para el consumo y que tienen todavía una gran vida por delante hasta que sean de nuevo pescadas. Al final, esto es lo que hace que se preserve de manera auténtica la ría y fundamentalmente las tradiciones, y que la sostenibilidad de facto, la real, esté muy presente en Muros Noia. Parece que hemos perdido la conexión, la vamos a recuperar inmediatamente. Montse, no sé si me escuchas. Sí, ahora sí, ahora sí. Te decía que al final el marisqueo y la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad hacen de la ría de Muros Noia, yo creo que ese lugar mágico, mimético y sobre todo muy auténtico. Sí, lo que se nota muchísimo es que va a más la concienciación de que somos privilegiados por vivir aquí, ¿no? Por vivir en un sitio como este. Y el cuidado del lugar es fundamental para poder hablar de él, para poder estar hablando hoy de él, ¿no? Claro. Y también para el cuidado de las especies y que eso tenga una repercusión económica, como es el caso del marisqueo, que siempre, como decía antes Javi, siempre se practicó, pero desde hace un tiempo se profesionalizó. Antes era de otra manera. Y de hecho absorbe muchísima mano de obra femenina, bueno, y masculina también, pero hay como variedades dentro de esta profesión. Y una cosa que tiene buenísima es que es muy fácil conciliar con la vida familiar, ¿no? Y eso hace que haya listas de espera para poder ir a mariscar y para obtener tu carnet y poder ir a mariscar. Y yo creo que la mayor parte de los mariscadores y mariscadoras están concienciados en que el cuidado de los arenales es fundamental. Lo cuidan, lo siembran, recolectan y lo vigilan luego. Cuando no se puede coger, lo vigilan del furtivismo. Estás en la playa en verano y las mariscadoras y mariscadores estaban paseando con sus chalecos, no disfrutan de la playa, pero están vigilando los arenales. Y todo eso se respira y hace que todos seamos más respetuosos también. Importante, porque eso es lo que hace que se preserve precisamente la autenticidad de este lugar. Estábamos viendo imágenes de otra de las cuestiones que tenemos que hablar también, porque claro, llega el verano y la ría de Muros Noia, en esa autenticidad, en ese espacio natural que representa, tenemos playas por doquier maravillosas, las hemos estado viendo, las estamos viendo, y una naturaleza ingente que lo rodea todo, ¿eh? Son un auténtico espectáculo, la verdad. Lo que tiene esta ría es que es un bastión que resistió esa horda, esa oleada de construcción desmesurada en los años 70, y por eso podemos encontrar arenales kilométricos, playas pequeñas más tranquilas de ría y prácticamente vírgenes. O sea, es que puedes llegar y tener kilómetros y kilómetros de arena virgen, de aguas espectaculares y una naturaleza también, haciéndola ahí la contraparte, fascinante, la verdad. Te metes al interior, ríos, bosques, es un enclave en el que te puedes pasar días sencillamente paseando, caminando, recorriendo kilómetros de playa, recorriendo las riberas de los ríos, metiéndote por los bosques. Te puedes pasar, lo que yo te digo, meses si quieres, es que me falta tiempo. Y entre todo ello nos encontramos, por ejemplo, con sorpresas y con sensaciones extrañas. De repente, imagínate ir conduciendo por una carretera serpenteante y en plena naturaleza encontrarte, pero mimetizado con el ambiente y mimetizado con el entorno, unos grandes edificios que conforman, Montse, la ruta de las papeleras. Eso es en el concello de Lousame, que es uno de los 5 ayuntamientos. Es el más interior y no por ello menos atractivo, porque esto que estabais hablando de la naturaleza increíble, ahí es la profusión de verde, ríos, es impresionante. Y en medio de ese paisaje hay una ruta de antiguas papeleras que es imprescindible. Yo creo que es imprescindible visitarlo. Lo que te van contando de cómo se hacía el papel, pensamos que sabemos muchas cosas y luego vemos que no sabemos nada. Y de qué se hacía. Esos edificios son asombrosos porque esos esqueletos de piedra gigantescos dentro, en medio de un bosque que parece que te viene encima, es
bestial, bestial. Eso es en Lousame y es cerca de Toxo Soutos, que es otro punto increíble. Fíjate, vas recorriendo el río Vilacova y vas teniendo una vista tranquila, ves el agua bajar y de repente lo que dice Montse, te plantas delante de un edificio enorme, gigantesco, muy alto y me llamó muchísimo la atención cómo la naturaleza va volviendo a su sitio, va devorando ese edificio, va cubriéndolo todo de verde, retomando lo que es suyo. Y entonces ves ese contraste con el río al lado, el gran edificio delante de ti y es un contraste maravilloso que te deja anonadado. A mí me dejó prácticamente absorto. Oye, Javier, si tuviéramos que realzar o recalcar, no sé, se me ocurren 2 lugares o 2 sitios de los que me quisieras hablar para ir cerrando este capítulo, ¿qué te viene a la cabeza? Porque claro, no me habéis hablado del Castro de Baroña. Ese es un punto que guardábamos, es un as bajo la manga, porque es una auténtica maravilla de sitio. Además, la manera en la que se te presenta, vas bajando poco a poco y ya lo ves, una península ahí remota, un poco escarpada, y ves esas construcciones que datan, estamos hablando de la Edad de Hierro. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo y el primero después de Cristo, y ves la ordenación, ves un lugar en el que dices, ¿cómo aquí se pudo crear una población? ¿Cómo aquí pudieron agruparse? Porque el sitio es escarpado, es recóndito, también, claro. Se iban buscando un sitio defensivo, la defensa es inmejorable. Tienes una pequeña península, fácil de defender por un istmo, y luego pues vas paseando por las docenas de lo que eran unas casas ovaladas, con el mar, con el sonido del mar bravo golpeando en las rocas. La verdad que es una estampa, es una postal de las mejores que yo he visto en este viaje, en la ría de Muros Noia, sin lugar a dudas. Estamos hablando del Castro de Baroña, pero todavía nos queda también hablar de otro lugar que a mí me parece increíble, que me parece representativo y que no se puede dejar de lado, Montse, que sería ese Museo de las Laudas Gremiales. Sí, bueno, es el único de Europa, además, que existe y esas laudas que estaban perdidas, bueno, perdidas no, pero repartidas y desordenadas por el antiguo cementerio, alguien tuvo la gran idea de reunirlas e interpretarlas y es un trabajo maravilloso que tampoco te deja... Eso no te deja para nada, o sea, te quedas en blanco un poco porque dices, un museo de esto, ¿no? Cuando llegas, pero es fantástico. Y luego además está en Santa María Nova, que es una iglesia de gótico mariñeiro, que es ese gótico del que hablaba Javi, muy diferente al gótico oficial y que tenéis que venir para que os lo expliquemos, porque también tiene su secreto. Las laudas, para el que no lo sepa, son las lápidas de enterramientos que, bueno, que en este caso en concreto tienen una serie de inscripciones, sobre todo relacionados con los diferentes gremios que trabajaban y que hacían y que estaban muy presentes en la ría de Muros Noia. Claro, efectivamente, antes las profesiones eran sinónimo de estatus. Orfebres, herreros, carpinteros, era un elemento diferenciador del resto. Entonces, pues claro, esa gente cuando fallecía, pues querían tener su reconocimiento como maestro carpintero, maestro calafatero y todo eso reflejado para la posteridad en unas lápidas. También había de casas blasonadas, también hay escudos de armas. Pero fíjate, otra de las cosas que me llamó la atención del Museo de Laudas Gremiales y un elemento para el que es un curso de iniciación para el que quiera entender lo que es el gótico marinero. Cuando tú entras a un edificio y ves el techo, lo que hacía Montse con la forma de las manos es la quilla de un barco. Tú miras la nave central y parece un barco dado la vuelta, ¿no? Eso, para el que no sepa mucho de arquitectura y de tema gótico, cuando le digan gótico marinero, piensa siempre en un barco y tendrás siempre la respuesta. Y así quedarás muy bien con la gente cuando vayas a visitar la ría. Como nos decía Montse París, la ría de Muros Noia guarda muchos secretos que la mejor forma de descubrirlos es precisamente viajando a esa maravillosa tierra, dedicándole tiempo, yendo despacio, poco a poco y paso a paso, y descubriendo esos rincones que nos guardan los 5 concelios que la forman, pero sobre todo sus diferentes rincones naturales que te van a sorprender. Es un destino que deberías agendar
en tu próximo viaje o para tu próxima escapada. Os aseguro que merece muchísimo la pena. Montse París, coordinadora de Muros Vila de Agua e Sal. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Un último mensaje. Un último mensaje. Bueno, como colofón, quizás, yo estaba reservando decir contaros algo, luego lo habéis nombrado, el Castro de Baroña. A mí una de las cosas que más me sorprende y que yo creo que quizás cuando vienes a visitar esta zona deberías ver en conjunto todo, es que la ría está flanqueada por dos penínsulas que albergan dos inmensos tesoros y que los hemos nombrado al principio y al final. Y que de un lado es el mítico Monte Louro, tan majestuoso, ¿no? Y la otra península enfrente justo es el Castro de Baroña, un tesoro arqueológico de los más visitados de Galicia. Creo que si la ría está flanqueada por estos dos tesoros y el vértice de esta ría es el estuario del Tambre, la desembocadura del Tambre en Ponte Nafonso, es un lugar único. Dentro es la más virgen de las Rías Baixas, conserva toda su esencia, todo su carácter, lo respiras cuando llegas y te engancha. Así que si venís, preparaos porque os vais a enganchar segurísimo. A mí desde luego me enganché la primera vez que estuve y ahora no dejo de ir precisamente porque me apasiona. Montse París, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por acercarnos un poquito más. Seguiremos en contacto porque hoy solamente os hemos contado una muy pequeña esencia de la ría de Muros. No, ya nos quedan muchas cosas por contar y desde luego contaremos también con Montse. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros. Javier, muchísimas gracias. A ti, Fernando. Un placer por habernos acercado, por estar contigo y por esto que nos has contado. Muchísimas gracias. Encantado de venir, como siempre.